Descargo de responsabilidades. Este fin no me pertenece. Créditos a sus respectivos creadores. Louise invoca al rey de los héroes por Rainstar 3 capítulo 2. El rey se presenta. Por fin vuelvo con otro capítulo de esto. Gracias a todos por sus comentarios. En general, esta historia recibió una respuesta sorprendentemente positiva. Al menos, para mí fue una sorpresa. Es difícil acertar con los matices de la personalidad de Gilgamesh, pero gracias a las reseñas y conversaciones que he tenido con algunos de ustedes, creo que la personalidad de Gil está definida. Un agradecimiento especial a Raj 8 por mostrarme la versión traducida de la ruta CCC de Fate de Gilgamesh. La encuesta está disponible en mi perfil en este momento, más detalles en la parte inferior de la página. Ahora, deleiten sus ojos con el rey que es dueño de toda nuestra atención. La sensación de volar no era nueva para Louise. La finca familiar albergaba numerosos grifos y mantícoras. De niña, Louise cabalgaba con su madre y sus hermanos mayores a lomos de los majestuosos corceles. A medida que crecía, y su falta de magia persistía, esos paseos se hicieron cada vez más esporádicos, hasta que finalmente desaparecieron. Nunca había sido evidente, pero su madre nunca la invitaba a salir, solo la animaba a practicar su magia. Todo esto quería decir que volar debería haberle dado a Louise una sensación nostálgica de tiempos mejores. Sin embargo, la nave en la que volaba no le recordaba en nada a las monturas de su familia. No estaba sentada en una bestia de piel y plumas. Estaba de pie en la aeronave más pequeña y esbelta que jamás había visto. También era la aeronave más rápida y ágil que había presenciado. Las alas de la aeronave cambiaban de posición constantemente mientras zigzagueaban por el aire. La leve sonrisa en el rostro de Gilgamesh hizo que Louise pensara que el rey estaba presumiendo. Si intentaba impresionarla, estaba funcionando. No veía ninguna señal evidente de que usara magia para controlar la nave, pero eso era lo que debía de estar usando, ya que no había controles físicos a la vista. La aeronave llegó a la capital mucho más rápido de lo que Louise esperaba. Al acercarse a las murallas de la ciudad, Gilgamesh se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia adelante. Para sorpresa de Louise, el rey cruzó la pequeña zona de seguridad de la nave y se dirigió hacia la proa cónica. Los movimientos de la nave se estabilizaron y ralentizaron al acercarse a la ciudad, pero esa posición aún parecía extremadamente insegura. Al rey no pareció importarle, pues su mirada estaba fija en un halcón que planeaba hacia el castillo real. «Ven, Louise», dijo Gilgamesh. «¿Es seguro?», preguntó Louise nerviosamente. «No caerás. No lo permitiré». Aunque lo expresó con tono de seguridad, a Louise le pareció burlón el tono de Gilgamesh. Aún así, no quería enfadar al rubio rey. Louise caminó lentamente por la proa, con los brazos extendidos para mantener el equilibrio. Sorprendentemente, algún tipo de magia ahuyentó el viento más fuerte. Su ropa no ondeó, y casi fue arrastrada del barco. En cambio, solo pasó una ligera brisa, haciendo que el extremo de su capa ondeara suavemente a su paso. Al llegar al lado de Gilgamesh, Louise dejó escapar un grito ahogado. ¡Guau! Louise había visitado la capital muchas veces, pero esta era la primera vez que disfrutaba de una vista como esta. Podía ver toda la ciudad con claridad. La gente transitaba por las calles como hormigas en el polvo. Los barrios bajos estaban tan sucios como siempre. Las zonas comunes estaban deterioradas. El distrito de los nobles fue donde la ciudad comenzó a mostrar su esplendor. Y allí, en la parte más alta de la ciudad, el castillo se alzaba sobre ella. El majestuoso edificio era un símbolo de orgullo no solo para la ciudad, sino para todo el país de Tristán. La aeronave redujo la velocidad al acercarse al castillo. Louise avistó un escuadrón de caballeros grifos que salía a recibirlos. Su Majestad, miembros de la guardia salen a recibirnos, informó a Gilgamesh. No creo que les guste que lleguen visitantes sin avisar. Ya veremos, respondió Gilgamesh. Louise no sabía qué le infundía a Gilgamesh la confianza que demostraba, pero solo podía rezarle al fundador para que el rey no reaccionara violentamente. El líder de los caballeros grifo voló hacia la aeronave, mientras los demás caballeros la rodeaban desde otros ángulos. De esta forma, si la nave intentaba huir, le sería difícil ir a otro lugar que no fuera tierra. Louise se quedó atónita al ver el rostro de quien se acercaba. «¿Conde Wardes?», exclamó sorprendida. Hacía años que no lo veía, pero el rostro del conde aún le resultaba reconocible desde el primer encuentro en la finca Vallere. Wardes ya no estaba completamente afeitado como ella recordaba, sino que tenía vello facial que le recorría los lados de la cara, la barbilla y el labio superior.
Esta nueva apariencia, combinada con su cabello canoso natural, hacía que Wardes pareciera mayor de lo que era. Wardes miró brevemente a Louise y le dedicó una leve sonrisa. Luego se giró hacia Gilgamesh y dijo con tono profesional: «Supongo que eres el rey Gilgamesh de Uruk». Louise se sorprendió de que Wardes supiera quién era Gilgamesh. Después de todo, se habían ido antes de que Colbert tuviera tiempo de enviar un mensajero, y habían volado mucho más rápido que cualquier caballo. Pero el rey a su lado actuó como si esto fuera algo previsible. «Tienes razón», respondió Gilgamesh. «¿Y tú quién eres?» «Soy el vizconde Jean-Jacques Francis de Wardes, capitán de los caballeros grifones», se presentó Wardes. «¿Puedo solicitar a su majestad que aterrice su vehículo? Mi prometida parece inestable». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Gilgamesh mientras su mirada se posaba en Louise. «Así que mi invocador es el prometido de un vizconde», dijo con intriga. «Muy bien. Louise, puedes volver a tu casa». Louise hizo una cortés reverencia antes de retirarse lo más rápido posible a la parte más ancha del barco. Los ojos rojos de Gilgamesh volvieron a Wardes, mirando fijamente los ojos azul grisáceos del otro hombre. Tras un momento, el rey asintió. «Eres un hombre ambicioso», dijo. «Tengo curiosidad por ver qué te depara la vida». Wardes se puso rígido. Era sutil, demasiado sutil para que la persona promedio lo notara. Pero Gilgamesh estaba lejos de ser promedio. «Sirvo humildemente al trono de Tristán», declaró Wardes. «Mi posición es testimonio de la generosidad del difunto rey, Enrique de Tristán». Gilgamesh entrecerró los ojos. «Así que ese es el juego que quieres jugar». Wardes, inconscientemente, bajó la mano hasta la empuñadura de su espada. Las miradas de ambos hombres se cruzaron en un duelo de voluntades. Tras un segundo, que pareció eterno, Wardes cedió con un respetuoso asentimiento, dejando caer la mano a un lado. Independientemente de lo que dijera el rey extranjero, el vizconde no podía arriesgar su posición desafiándolo con tanta descaro. Además, Wardes tenía la sensación de que si hubiera desenvainado su espada, su cuerpo no habría llegado vivo al suelo. La mirada de Louise siguió a Gilgamesh mientras regresaba al trono. Una vez sentado, el barco comenzó a descender lentamente. Louise miró a Wardes, que volaba a cierta distancia, antes de volver la vista al rey sentado. «¿De qué hablaban usted y el vizconde Wardes, majestad?», preguntó. «Si querías saber, deberías haberte quedado y escuchar», respondió Gilgamesh. «Pero me dijiste que volviera». «No me pongas palabras en la boca», le reprochó. «Querías volver al puente de mando. Te di permiso. Eras perfectamente capaz de quedarte a mi lado si querías escuchar el final de nuestra conversación». La ira se apoderó de Louise, evidente cuando la parte inferior de su rostro empezó a igualar el vibrante color de su cabello. «Pensé que era una orden», dijo con forzada cortesía. «Deberías haber preguntado», dijo Gilgamesh. Se oyó un suave golpe sordo al aterrizar la nave. «Reanudaremos nuestra conversación más tarde. Sígueme». Louise se obligó a recuperar la compostura mientras Gilgamesh descendía de la aeronave. Algunos de los caballeros grifo habían huido, pero la mayoría había aterrizado con el capitán Wardes. Los caballeros rodearon al rey y a la noble muchacha mientras Wardes los escoltaba al interior del castillo. «Recientemente recibimos la noticia de que te habían convocado por error a la academia durante la ceremonia de invocación familiar, pero no nos habían informado de tus intenciones de visitar la capital», explicó Wardes mientras caminaban. «¿Entonces no tienes nada preparado?», preguntó Gilgamesh. El mensaje llegó apenas segundos antes de que su nave llegara a la capital. «Gracias al fundador, recibimos la correspondencia antes de su llegada. De lo contrario, habríamos desatado el pánico en el castillo», explicó Wardes. Louise se sorprendió por el escaso margen, pero Gilgamesh parecía aburrido, como si ya supiera la información. «Me temo que, con tan poco tiempo de aviso, no hemos tenido tiempo de prepararnos adecuadamente para su llegada». Louise miró a Gilgamesh con una expresión de «te lo dije claramente» en su rostro. Si Gilgamesh se dio cuenta, no lo demostró. «Estoy ansioso por ver a la princesa que se ganó la lealtad de mi invocador», dijo. «La princesa tiene otros deberes que atender, pero puedo solicitar una reunión mañana mismo», ofreció Wardes. Louise pensó que Gilgamesh se negaría y exigiría ver a la princesa de inmediato, pero en lugar de eso asintió. «No me gusta que me hagan esperar, pero hay otras maneras de entretenerme hasta entonces». Wardes miró a Louise, quien se apartó ruborizada. «Majestad, le ruego que deje a mi prometida fuera de su entretenimiento», le dijo a Gilgamesh en tono de advertencia. El rey, vestido de oro, se detuvo, seguido por la escolta.
Con voz clara y fría, Gilgamesh le preguntó a Wardes. ¿Así se le habla a un rey? Disculpe si sueno grosero, majestad, pero ¿no estaría faltando a mi deber como prometido si la dejara con otro hombre? Preguntó Wardes. Los labios de Gilgamesh se curvaron en una sonrisa burlona, pero su mirada permaneció fría. ¿Entonces te arriesgarías a mi ira para defender el honor de tu prometida? Sí, dijo Wardes con decisión. La sala estaba en silencio, y todos los espectadores contenían la respiración. Los sirvientes ya se habían retirado, pues el mensaje advertía que el rey tenía un temperamento violento y poseía una magia desconocida que podía invocar armas a su antojo. Los caballeros grifo estaban listos para desenvainar sus espadas. Rey o no, Gilgamesh no iniciaría una pelea en su palacio sin ser desafiado. El silencio se rompió cuando Louise se aclaró la garganta. Le agradezco su preocupación, vizconde Wardes, dijo con tacto. Pero no creo que el rey Gilgamesh tenga esas intenciones conmigo. Wardes miró rápidamente a Gilgamesh en busca de confirmación, pero el vizconde no pudo deducir nada de los ojos rubí del otro hombre. Se giró hacia Louise y aceptó sus palabras con un gesto de la cabeza. Te has convertido en una joven brillante, felicitó Wardes a Louise. Se giró hacia Gilgamesh e hizo una reverencia. Le pido disculpas por mis groserías, majestad. Antes de responder, la mirada de Gilgamesh se dirigió a Louise, quien se esforzaba por suplicarle con la mirada que no atacara a su prometido. Muy bien, respondió Gilgamesh finalmente. Me arruinaría el ánimo darle más vueltas al asunto. Era difícil saber si Gilgamesh se tomó en serio la disculpa con su actitud distante, pero Louise se conformó con que no se derramara sangre. Aunque no estaba segura de quién ganaría en una lucha entre el poderoso rey y los caballeros grifo, no tenía intención de averiguarlo. No deseaba que sus compatriotas murieran, especialmente su prometido, y si Gilgamesh moría, Louise sufriría las consecuencias de un rey muerto y secuestrado. El recorrido continuó, afortunadamente sin más incidentes. Gilgamesh visitó algunas zonas del palacio abiertas a huéspedes y visitantes, como una amplia zona común, el campo de entrenamiento de la guardia y los jardines. El recorrido finalizó en un dormitorio recién amueblado para él. La habitación era amplia y ornamentada, con todas las comodidades que un noble esperaría encontrar y más. Los postes de la cama estaban forrados de oro y las cortinas eran de la más fina seda. Cada mueble estaba tallado e incrustado con la más alta artesanía. Con esto bastará, dijo Gilgamesh. A diferencia de Louise, que se quedó boquiabierta ante el lujo, él miró a su alrededor con expresión aburrida. Pero no tengo por qué retirarme. Dime, ¿este castillo tiene biblioteca? Sí, la hay, respondió Wardes. Los sargentos Caín de Rouge y Abel de Verde los guiarán hasta allí. También le servirán de escoltas durante su estancia hasta que se llegue a un acuerdo más permanente. ¿Ah? Preguntó Gilgamesh con curiosidad al posar su mirada en los dos hombres mencionados. Ambos vestían la armadura tradicional de los caballeros grifos. Caín era ligeramente más alto, lucía un cabello vibrante y ardiente, y su expresión era extremadamente seria. Abel tenía un rostro más redondo y juvenil, y su cabello era de un verde bosque intenso. Los ojos del rey los clavaron en los suyos durante un instante incómodamente largo antes de asentir. Es aceptable, dijo finalmente el rey. Louise dejó escapar un suave suspiro de alivio. Gilgamesh les había estado lanzando a los dos hombres una mirada que solo pudo describir como escrutadora. Le preocupaba que Gilgamesh los amenazara, pero, dejando de lado la metedura de pata de Wardes, el rey actuaba con mucha menos agresividad que en la academia. Tras un intercambio de saludos, Wardes se llevó consigo a la mayor parte de los caballeros grifos, dejando solos a los dos caballeros. El más alto de ellos fue el primero en hablar. Como dijo el capitán Wardes, soy el sargento Caín de Rogue de los caballeros grifos, su majestad, dijo con una cortés reverencia. Y yo soy el sargento Able de Verde. Es un placer conocerlo, su majestad, y a la joven señorita, los saludó el segundo caballero, haciendo una reverencia a Gilgamesh y luego inclinando la cabeza también ante Louise. Gilgamesh asintió. Veo que hay cierta competencia en el ejército. Tu magia no merece la pena mencionarla, pero eres más que esos cabrones que andan por ahí. El comentario despreocupado confundió a los dos caballeros, quienes no estaban seguros de si debían ofenderse por el ambiguo cumplido. Gilgamesh, como de costumbre, ignoró su reacción. Continúa. Quiero ver si tu biblioteca merece mi presencia. Creo que le complacerá, majestad, dijo Abel. Tristán es famoso por sus magos eruditos, y nos enorgullecemos de tener la colección de libros más grande y destacada.
Ya veremos. Las palabras fueron lo suficientemente siniestras como para imponer silencio hasta que llegaron a la biblioteca. Las palabras del caballero no eran una jactancia vacía. Al abrirse las puertas de la biblioteca del castillo para Gilgamesh, este pudo ver que la gran sala de techo abovedado estaba repleta de estanterías y estanterías llenas de libros. Sin embargo, eso no fue suficiente para impresionarlo. Es considerable, pero una biblioteca solo vale lo que contiene, dijo en voz alta. Louise observó cómo Gilgamesh examinaba las etiquetas de los estantes y comenzaba a recorrer la biblioteca. ¿Sabe leer nuestro idioma, Majestad? Preguntó Louise. ¿Estás insinuando que soy analfabeto? En absoluto, Majestad. Le aseguró Louise apresuradamente. Simplemente desconocía si su lengua escrita era la misma que la nuestra a pesar de la distancia de su país. Conozco todos los idiomas de la humanidad, respondió Gilgamesh sin volverse mientras examinaba los estantes. Su tierra no es la mía, pero su idioma sí me resulta familiar. Es un fenómeno curioso. Louise, Caín y Abel observaron en silencio cómo Gilgamesh sacaba libros de los estantes y los descargaba sin decir palabra. Los dos caballeros tomaron la carga de Louise, quien a su vez apiló los libros en los brazos de los caballeros mientras ambos tenían las manos ocupadas. ¿Está planeando sus próximos días de lectura, Majestad? Preguntó Abel. Para nada, respondió Gilgamesh. Esto bastará por hoy, suponiendo que merezca mi tiempo. Louise echó un vistazo a los títulos de los libros mientras los apilaba en brazos de los caballeros. Historia de Alquegenia, octava edición, Guía de magia para jóvenes magos, Índice de criaturas mágicas de Tristán, Estudio del testamento del fundador y leyendas de los dragones místicos de la rima. Los libros abarcaban una amplia gama de temas, la mayoría de los cuales despertarían la curiosidad de un extranjero, pero había algunas excepciones cuestionables. Nadie estaba dispuesto a informar a Gilgamesh que algunos de los libros que sacó estaban dirigidos a un público significativamente más joven. Una vez que Gilgamesh hubo sacado todos los libros de los estantes, suficientes para que ambos caballeros los tuvieran a la altura de la barbilla, condujo a sus tres escoltas a una mesa. Dejen los libros aquí, ordenó a los dos caballeros. Me gustaría pasar este tiempo con mi invocador. Caín y Abel asintieron. Ambos se acercaron a la puerta de la biblioteca, aún a la vista de Gilgamesh y Louise. Si bien su objetivo principal era escoltar a Gilgamesh, los guardianes también les habían pedido que velaran por la seguridad de Louise. Si bien la lealtad principal de los caballeros era hacia su deber, también tuvieron presente la petición de su comandante. Cuando Gilgamesh despidió a los dos caballeros, Louise esperaba que se tomara el tiempo de hablar con ella en confianza. Sus expectativas se desvanecieron al pasar una hora y luego un segundo sin una palabra de Gilgamesh. Los únicos sonidos que salían de su boca eran el ocasional zumbido o chasquido de la lengua. Lo que más sorprendió a Louise fue la velocidad con la que Gilgamesh hojeaba los libros. Si bien sabía que algunos hojeaban los libros hojeando el índice antes de decidir si querían leer más, Gilgamesh iba más allá. Abría cada libro por el índice, y luego pasaba las diferentes secciones y las páginas de forma casi arbitraria. Louise diría que sus acciones eran aleatorias, pero sus ojos color rubí estaban completamente concentrados. Cómo absorbía la información del libro con tanta rapidez era algo que escapaba a su comprensión. Tras 2 horas de lectura casi en silencio, Gilgamesh cerró la tapa del último libro con el ceño fruncido. ¿Esto es lo mejor que ofrece tu país?, dijo con disgusto. Louise casi saltó ante las repentinas palabras, pero logró mantener la calma. ¿Buscaba algo en particular, Majestad?, preguntó. Buscaba entretenimiento, dijo Gilgamesh. Apoyó la barbilla en el puño y se recostó en el asiento. En un mundo tan similar y a la vez tan diferente al mío, esperaba que tus libros contaran algo digno de ser contemplado por mis ojos. ¿Nada en esos libros te interesó?, preguntó Louise sorprendida. Los libros me cuentan paisajes que no he visto, pero aún no me convencen de que valga la pena, respondió Gilgamesh. Sinceramente, parece que este mundo es apenas una pálida comparación con mi propio jardín. El insulto le dolió, pero Louise supuso que los libros no podían mostrar realmente las maravillas de Alquegenia. Así que decidió adoptar un enfoque diferente. Si me permite preguntar, ¿cómo es su jardín, su reino? Ah, ¿sí? La mirada de Gilgamesh se fijó en Louise, con los ojos llenos de curiosidad. ¿Y por qué quiere saberlo? Porque estaba aburrida y le resultaba incómodo oírlo quejarse todo el tiempo, aunque no lo diría en voz alta. Su Majestad siempre habla con cariño de su tierra natal, empezó Louise.
Me gustaría saber más sobre ella, si es que desea contármelo, claro está. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Gilgamesh. Louis se relajó al ver la diversión en la expresión del rey. Te contaré las maravillas de Babilonia a su debido tiempo, dijo. Por ahora, hay algo más pertinente que debo abordar. Estoy a sus órdenes, Majestad. Sin previo aviso, la armadura de Gilgamesh voló entre destellos dorados. Una tormenta de brillo dorado se arremolinó alrededor de su figura y se consolidó en un atuendo que no desentonaría en una ceremonia noble. Una camisa blanca abotonada, pantalones negros y una capa negra sobre la espalda. ¿Su Majestad usó la transmutación para alterar su atuendo? Preguntó Louise sorprendida. La transmutación era fácil de usar en tierra o piedra, pero más difícil de aplicar en metales y similares. El oro, como sabía Louise por sus clases de magia de la tierra, era tan difícil que requería magia de clase cuadrada para transmutarlo. Transformar una armadura de oro en tela era una hazaña de la que Louise nunca había oído hablar. Louise, lo primero que debes hacer en mi presencia es deshacerte de tus ideas preconcebidas e ignorantes, ordenó Gilgamesh. Ya lo he tolerado bastante, pero incluso mi inmensa paciencia se agota al oír repetidamente tonterías de alguien con tanto potencial como tú. Louise repasó mentalmente esa frase tan confusa. Tras las palabras rencorosas, captó un comentario de sincero elogio. Sin embargo, no soy digno de tal elogio. Desafortunadamente, esa pareció ser la respuesta equivocada, pues el rostro de Gilgamesh se endureció. ¿Crees que un rey pronuncia esas palabras sin pensar? Le preguntó a Louise. No, Su Majestad. ¿Entonces desea escupir sobre mi generosidad? No todos, Majestad. Yo soy. Louise dudó un momento, pero tras mirar los penetrantes ojos rubí de Gilgamesh, continuó. Mis compañeros me conocen como Louise el Acero. Mis hechizos siempre resultan en explosiones, y el único hechizo que no ha fallado del todo te invoco aquí en lugar de a un familiar. Me disculpo, Majestad, pero sus palabras son en vano en alguien como yo. Soy una maga fracasada y completamente indigna del tiempo y las expectativas de Su Majestad. Louise inclinó la cabeza al final de su discurso, esperando que comenzara la burla. Había rechazado sus palabras de honor y admitido su debilidad fundamental. Si bien ya no temía que la matara, no dudaba de que rechazaría su presencia. Sin embargo, después de varios segundos sin oír nada, se arriesgó a mirar a Gilgamesh a la cara. El rey parecía pensativo. ¿Realmente crees que no vales nada? La forma en que lo dijo hizo que las palabras dolieran aún más. Le pido disculpas, Su Majestad. No necesito palabras vacías, declaró Gilgamesh. He tolerado demasiadas hoy. Tú, Louise, mi invocadora, eres ignorante y débil. Has aceptado tus defectos sin atreverte a mejorar, convirtiéndote en solo una fracción de lo que podrías ser. Y, sin embargo, a pesar de ser solo un capullo marchito, eres la flor que ha cautivado mi atención en todo este jardín. Disculpa. Respondió Louise con incertidumbre. Gilgamesh la miró con lástima y burla. Era difícil distinguir cuál era el rasgo más fuerte. Tienes mucha suerte de que tu potencial supere tu decepción hasta ahora. Ya que te falta comprensión, te lo dejaré claro. Se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Quieres ser conocida como Louise el Acero, una rechazada entre rechazados? ¿O deseas ascender al lugar que te corresponde gobernando a estos mestizos? Con esas dos opciones, la respuesta era obvia. La princesa Henrietta es la legítima gobernante, dijo Louise con firmeza. No pretendo usurpar su autoridad, y le agradecería que no lo insinuara. Tras un instante de horror al darse cuenta de a quién le acababa de gritar, añadió con un débil. No pretendo ofender, Majestad. Gilgamesh rió entre dientes, sorprendiendo a Louise una vez más. Ella seguía sin entender sus frecuentes cambios de humor. Tienes mordisco, pero no cuando se trata de ti mismo, comentó Gilgamesh. Muy bien, supongo que es lo mejor que puedo esperar en un mundo con tanta escasez. Se levantó de su asiento y se giró con un gesto de su capa. Sígueme. La confusión no detuvo a Louise, quien inmediatamente se levantó de su silla y siguió a Gilgamesh, quien caminaba entre una hilera de estanterías repletas de libros. Un portal dorado se abrió de repente frente a él y, sin detenerse, lo atravesó, desapareciendo de la vista. Louise, instintivamente, clavó los pies en el suelo, se detuvo y consideró sus opciones. Podía seguir a Gilgamesh a través del extraño círculo brillante, o podía esperar a que regresara, probablemente enfadada por no haber obedecido su orden de seguirlo. Al final no había muchas opciones. Louise contuvo la respiración y atravesó el círculo brillante. Su piel percibió el cambio de atmósfera.
Abrió los ojos con vacilación, y luego se abrieron de par en par, sorprendida, al contemplar todas las riquezas que la rodeaban. Artefactos, armas, joyas, monedas, todo se exhibía de una manera caótica e imponente a la vez. ¿Cómo es posible?, preguntó Louise mientras miraba a su alrededor con asombro. ¿Es esto parte de la biblioteca? No, nunca había oído hablar de un lugar así en el castillo. Su mirada se posó en Gilgamesh, que recorría la sala de los tesoros como si fuera el dueño del lugar. Lo cual, comprendió rápidamente, probablemente era cierto. No conocía ninguna magia que permitiera a la gente viajar de un lugar a otro en un abrir y cerrar de ojos, pero explicaría cómo podía invocar objetos por capricho. En lugar de transmutar, usaba esta extraña magia para conectar lugares. Era incomprensible, pero era la única suposición que podía hacer. Louise siguió a Gilgamesh mientras paseaban por el tesoro, deteniéndose solo cuando Gilgamesh se sentó en un cojín largo y cómodo de seda roja. Toma asiento, dijo Gilgamesh, señalando un sofá un poco menos ornamentado, pero igual de caro, frente a él. Hay mucho que discutir, así que evita hacer preguntas innecesarias. Recordando su conversación anterior, Louise preguntó cuidadosamente. ¿Puedo hacer preguntas que creo necesarias? Gilgamesh sonrió mientras se recostaba en su cojín. Veo que estás aprendiendo. Sí, Louise, puedes hacer cualquier pregunta que consideres digna de mi atención. Extendió la mano y apareció otro círculo dorado. Sacó una jarra de oro. Un segundo círculo dejó caer una copa dorada vacía en su otra mano. ¿Beber? Se suponía que Louise no debía beber a su edad, pero también sabía que era de mala educación rechazar una bebida cuando era invitada. Y más aún cuando la invitación provenía de la realeza. Sí, gracias. Gilgamesh, en lugar de levantarse y pasarle el recipiente a Louise, invocó otro portal y dejó caer la jarra a través de él. Louise, tras deducir el método de transporte, estaba lista para atraparla cuando un círculo apareció en su regazo, y otro apareció a su lado para entregarle otra copa. Una vez más, el objeto que le ofrecieron parecía diferente al de Gilgamesh, pero parecía igual de caro. La copa era de oro macizo, pero tenía un diseño grabado en el borde distinto al de la copa del rey. Louise, recordando la etiqueta del vino que había observado en las reuniones sociales de sus padres, llenó la copa solo hasta la mitad. Una jarra dorada se abrió frente a ella cuando terminó de servir, así que con cuidado la bajó al círculo flotante. Luego se llevó la copa a los labios y bebió un sorbo, mientras Gilgamesh la observaba con abierta diversión. El vino no era tan intenso como esperaba. De hecho, era afrutado y dulce, con solo el zumbido intenso para recordarle que era una bebida alcohólica. Gilgamesh dejó escapar un suspiro de satisfacción mientras dejaba su copa a un lado. Normalmente, no me tomaría la molestia de explicarle todo esto a quien me invocó, comenzó Gilgamesh. Después de todo, cualquier mago que no me reconozca es simplemente un mestizo indigno de contemplar mi rostro. Sin embargo, claramente no tienes fundamentos, y si te dejas llevar por tus propios recursos, tu progreso será mínimo en el mejor de los casos, negativo en el peor. Por lo tanto, te honraré con una comprensión básica de nuestra situación y relación actuales. ¿Relación? Repitió Louise instintivamente. Gilgamesh arqueó una ceja. Disculpe, Majestad, pero supuse que no estaba interesado en mí. Eres la única persona que me interesa en este mundo extraño, le informó Gilgamesh. Sin embargo, palideces en comparación con mi mujer ideal. Louise no tenía ningún problema en no estar a la altura de sus expectativas en ese aspecto. Me refería a tu condición de invocadora. Eso era un mal presagio para la esperanza de vida de Louise. ¿Su Majestad solicita una compensación por haber sido llamado lejos de su patria? Adivinó. No tengo bienes propios, y la riqueza de mi familia es claramente insignificante comparada con la suya. Esa es la declaración menos insensata que has hecho en toda esta conversación, comentó Gilgamesh. No, Louise, no te pido nada de valor monetario. Prefiero algo más personal. Y antes de que me lo pidas, añadió al verla abrir la boca, no reclamaré tu lealtad eterna. Al menos, no ahora. Louise se devanó los sesos buscando qué más podría desear Gilgamesh de ella. Él no quería su afecto ni su lealtad, y ella tampoco tenía nada físico que ofrecerle. Tras unos segundos de profunda reflexión, confesó. No estoy segura de qué podría ofrecerle, Majestad, que no tenga ya. Tu maná. O como lo llamáis vosotros los magos, tu fuerza de voluntad. Louise parpadeó. ¿Cómo dice? Dijo confundida. Mi magia no funciona bien, maná, no magia.
En cualquier caso, tu magia está perfectamente intacta, interrumpió Gilgamesh. De hecho, es muy superior a la de los mestizos que he visto hasta ahora, los pocos que quedan, que no se esconden tras puertas cerradas. En cualquier caso, es mía por derecho propio, como es costumbre en una invocación como la que realizaste. ¿Quieres decir que mi invocación no es nueva? Preguntó Louise. Eso es lo que dije. Evita las preguntas inútiles. Pero nunca había oído hablar de algo así. Claro que no, se burló Gilgamesh. Tus libros están llenos de tonterías, suficientes para hacer llorar a cualquier mago. Los libros están basados en las obras del fundador, el mago más grande de la historia de Alkegen. Sí, veo que ustedes, los magos, se refieren a Brimir como un dios entre los hombres, dijo Gilgamesh con un gesto perezoso de la mano. Fue doloroso de leer, incluso insultante. Si fuera ciudadano de Babilonia, sería un buen mago de la corte, sí, pero divinidad. Ese chiste es tan desagradable que ni siquiera puedo reírme. Gilgamesh dio un largo trago de vino y dejó escapar una de satisfacción. Supongo que cuando los perros callejeros vagan sin rumbo, esa es la mayor hazaña a la que pueden aspirar. Pero no perdamos el tiempo con los muertos. Dejó su copa a un lado y miró a Louise a los ojos. Ponte cómoda, Louise, porque solo lo diré una vez. No me interrumpas, sobre todo con más tonterías sobre el fundador. ¿Entendido? Louise, aunque insultada en nombre del fundador, asintió. Gilgamesh claramente sabía cosas que ella desconocía, lo que significaba que, a pesar de su arrogancia, esta podría ser la mayor oportunidad de aprendizaje que pudiera tener en su vida. Más allá del concepto de espacio y tiempo, existe un lugar donde las leyendas se personifican. Se le conoce como el trono de los héroes. La mirada de Louise estaba vacía al cruzar el portal. Le habían dado demasiada información para procesarla bien. Trono de héroes. Espíritus heroicos. Sirvientes. Maestros. Santos griales. Otros mundos. Era tan descabellado que, si alguien más le hubiera contado semejante historia, lo habría tildado de terrible mentiroso. Pero no podía pensar lo mismo de Gilgamesh. Su opinión estaba influenciada, sin duda, pero decía la verdad tal como la veía. Su presencia y su magia ya demostraban que lo que Louise había aprendido a lo largo de su vida no era todo lo que existía en el reino de las posibilidades. Pensar que ella, Louise de la Valliere, Louise Lacero, había invocado a un rey de una época pasada de otro mundo. El título de sirviente era un nombre inapropiado para tal invocación. Louise no podía concebir intentar imponer su voluntad a cualquier persona de leyenda, incluso habiendo adquirido sellos de mando. Louise parpadeó al darse cuenta de que no los habían dejado en la biblioteca, sino en el dormitorio de Gilgamesh. ¿Cómo llegamos aquí? Preguntó. Mis puertas de Babilonia me llevan a donde quiera, respondió Gilgamesh, como si eso lo explicara todo. Corre ahora e informa a nuestros escoltas de nuestro regreso. Louise se dirigió a la puerta, pero antes de abrirla, se giró y preguntó. Su Majestad, antes dijo que los sirvientes son convocados como una de 7 clases, ¿no? Eso es correcto. Entonces, ¿en qué clase te invoqué? Gilgamesh sonrió con suficiencia. ¿En cuál, me pregunto? Seguramente no esperas que haga todo el trabajo por ti, ¿verdad, Louise? No, Su Majestad, respondió Louise con decepción. Pero eso sin duda la habría ayudado a comprenderlo mejor. Bien, dijo Gilgamesh. Si deseas ser un verdadero maestro en lugar de un simple invocador, intenta impresionarme en los próximos días. Si lo logras, te reconoceré y te concederé el poder que mereces. Si fracasas, seguirás siendo como eres, sin nada. Louise hizo una reverencia antes de salir de la habitación. El desafío estaba establecido, y ella tenía toda la intención no solo de lograrlo, sino de superar las expectativas de Gilgamesh. Gilgamesh la vio irse con una sonrisa burlona. ¿Te convertirás en la maga más grande de Alkegenia o caerás bajo el peso del mundo? Se preguntó en voz alta. De cualquier manera, Louise de la Valliere, brindarás un entretenimiento digno de un rey. Nota rápida. No voy a detallar toda la historia de Nasuverse en un monólogo. En el próximo capítulo, Gil y Louise hablarán de los detalles importantes con un VIP. El fragmento final es una pista de lo que trató la conversación. Tengo mucho que decir, pero intentaré hacerlo breve. Espero que este capítulo haya respondido algunas preguntas, o al menos haya dado algunas pistas. Respondería las preguntas de forma más directa, pero quiero sorprender con algo para sentirme inteligente. Estos meses adicionales de investigación me han permitido confirmar la perspectiva que estoy adoptando para Gilgamesh.
No es tan antagónico como en FSN, pero tampoco tan agradable como en Fugo, y todo esto por buenas razones que deduzco de su carácter engañosamente complejo. Además, entiendo por qué más gente no usa a Gil, sobre todo al Gil adulto, como personaje. Sabía que iba a ser problemático cuando lo elegí. Quería convertirlo en un ejemplo de lo difícil que es integrar algunos personajes en crossovers debido a su personalidad y poder, pero vaya, subestimé a Gilgamesh. El capítulo 3 presentará un omaque de lo mucho que la personalidad de Gilgamesh contradice cualquier argumento estable. Si pudiera atravesar la pantalla y estrangular su ego hasta someterlo, lo haría. Antes de que se me olvide, hay una encuesta en mi perfil sobre las historias en las que debería centrarme en los próximos meses. La encuesta incluye las 5 historias en curso que tengo para la serie Louise Summons y 3 historias potenciales. La historia potencial con más votos para el 2 de octubre tendrá su primer capítulo el 31 de octubre. Para las historias en curso, como apenas logré terminar 4 capítulos este mes, y eso se debe principalmente a que me atrasé para subir el día de mi cumpleaños a principios de esta semana, estoy intentando priorizar 3 o 4 historias. Esto no garantiza que esas historias sean mensuales, ya que la inspiración es un factor importante, pero me anima a dedicar más tiempo a lo que la gente quiere ver. Nota final. Tengo un Ko-fi llamado Rainstar. Durante octubre, haré una encuesta / discusión exclusiva de Ko-fi para determinar mi próximo one shot. Estamos en tiempos de COVID, así que sé que la gente no tiene dinero para gastar, pero agradecería cualquier apoyo económico. Bueno, ya basta de hablar y escribir. Tengo que estudiar, y si te has molestado en leer esta nota de autor completa, sé que quieres pasar a otras cosas. Me encantaría saber de ustedes, así que recuerden. Las reseñas son alimento para el alma de un escritor. Louise invoca al rey de los héroes por Rainstar 3 capítulo 3. El rey conoce a la princesa, más o más que feliz noche vieja. Arrodíllense ante el rey. Esta será la última publicación de la serie Louise Summons del año. He publicado más de 200.000 palabras en esta serie este año, y no es lo único en lo que he estado trabajando, y dado que empecé a planificarla en septiembre de 2019, estoy muy orgullosa de mí misma. Se ha vuelto más popular de lo que esperaba, y aunque 2020 haya sido un año terrible a nivel mundial, lo he aprovechado al máximo. Antes de leer el capítulo, reflexiona sobre tus momentos destacados del año. Bien, momento terminado. Disfruta del capítulo. Louise se despertó aturdida por el sonido de fuertes golpes en su puerta. Le tomó un momento darse cuenta de que esta no era su habitación en la academia. Esta era una suite extravagante del castillo. Incluso cuando él había visitado a la princesa de niña, no le habían dado una habitación tan elegante como la que tenía actualmente. Louise solo podía asumir que era porque ahora estaba asociada con un rey extranjero. Los golpes en su puerta persistían, lo que provocó que el joven mago gritara. ¿Quién es? Señor Verde, respondió. El desayuno con el rey Gilgamesh se servirá en 1 hora. Después, tendrá una audiencia con la princesa. ¿Quiere que le pida una doncella que le ayude a prepararse? Louise estuvo tentada a decir que no, pues se había cuidado muy bien en la academia. Pero claro, estaba a punto de reencontrarse con la princesa por primera vez en lo que parecía una eternidad. Quería lucir lo mejor posible. Sí, por favor hazlo, respondió ella. 40 minutos después, Louise lucía un vestido blanco de seda con ribetes dorados. Era más elegante que su atuendo habitual, pero más sencillo que un vestido de gala, lo que lo convertía en la elección perfecta para la reunión a la que asistiría. Louise se preguntó por un momento por qué una habitación de invitados en el castillo tenía un armario lleno de ropa que le quedaba casi perfectamente, pero decidió que tenía preocupaciones más grandes. Gilgamesh ya estaba sentado cuando Louise llegó a desayunar. Estaban en un pequeño comedor, pensado para recibir a grupos pequeños. La mesa era lo suficientemente grande como para acomodar fácilmente a una docena de personas, así que era incómodo ser uno de los 2 únicos sentados. Sobre todo porque las únicas personas en la sala eran los 2 caballeros, Caín y Abel, y una doncella temblorosa. Gilgamesh arqueó una ceja al ver a Louise. Veo que te has cambiado de ropa. Sería descortés presentarme formalmente ante su alteza con mi atuendo habitual, dijo Louise con remilgo mientras se sentaba en la silla que Abel le ofreció. Para ser un caballero, hacía bien en actuar como asistente. Supongo que yo también debería vestirme bien, reflexionó Gilgamesh. Louise notó que llevaba la ropa que había conjurado el día anterior. Aunque se verían perfectamente normales ante la princesa, aprobó su sugerencia de arreglarse.
Entonces, Majestad, ¿podemos desviarnos a su habitación después del desayuno para que pueda cambiarse antes de conocer a la princesa? Sugirió Caín. No hay necesidad. Cambiaré cuando sea necesario. Caín estaba visiblemente confundido por la respuesta de Gilgamesh. Miró a su compañero caballero, igualmente desconcertado, y luego a Louise, quien asintió con la cabeza, comprensiva. Al ver que alguien parecía entender esa extraña afirmación, Caín también asintió y dijo: como desee, Majestad. Después del desayuno, los caballeros condujeron a Louise y Gilgamesh a un par de puertas que Louise conocía muy bien. Después de todo, había entrado en esa habitación varias veces de niña. Mientras Caín y Abel se colocaban a ambos lados de las puertas, Gilgamesh decidió que era el momento oportuno para cambiarse de atuendo. La vestimenta formal y la capa del rey desaparecieron entre destellos. Las motas doradas se fundieron en un atuendo notablemente extranjero. Gilgamesh llevaba en la cabeza un pequeño turbante con dos colas de tela que le caían por la espalda. Vestía una camisa de cuello alto y mangas que le llegaban hasta la mitad del antebrazo, pero que dejaban su pecho casi completamente al descubierto. Sus pantalones eran holgados y presentaban largas aberturas en la parte delantera y cerca de los muslos, dejando al descubierto la mayor parte de sus piernas de una forma casi indecente. En su mano derecha, un guantelete blindado cubría sus dedos con garras doradas. Los caballeros quedaron atónitos ante la transformación, pero, fieles a su disciplina, solo duraron un instante antes de abrir las puertas. Caín anunció: les presento a su majestad, el rey Gilgamesh de Uruk. Y a la señorita Louise de la Valliere. Dentro de la habitación había dos personas de pie frente a un par de sofás. La primera era la princesa Henrietta, una adolescente de ojos azules y cabello violeta que le caía hasta los hombros. Llevaba un vestido lavanda ajustado en la cintura y el busto, pero que ondeaba a sus pies. Sobre el vestido, llevaba una túnica de color púrpura real. Junto a la princesa, un anciano, el cardenal Mazarino. Vestía la distintiva túnica blanca del clero. Espesos mechones de cabello plateado asomaban bajo su alto sombrero azul marino. Saludos, rey Gilgamesh, dijo Henrietta haciendo una pequeña reverencia. Es un honor para mí darle la bienvenida formal a Tristán. Soy la princesa Henrietta de Tristán, y este es el cardenal Mazarino, mi regente. El cardenal hizo una reverencia al ser presentado. Le pido disculpas por no haberme reunido con usted antes, pero acabo de regresar de un viaje y no esperaba la visita de un miembro de la realeza extranjera. Por favor, tome asiento. Señaló uno de los sofás mientras ella y el cardenal se dirigían al otro. El gesto no era forzado, sino claramente ensayado. Louise hizo una reverencia y se dirigió al sofá, esperando a que Gilgamesh la siguiera antes de sentarse. Gilgamesh lo hizo con un simple gesto de asentimiento ante las palabras de Henrietta. Su mirada estaba fija en el rostro de la princesa mientras la observaba con atención. Finalmente, el rey dijo: perdona tu demora. No tengo prisa, aunque ansiaba conocer a quien mi invocador aprecia tanto. Gilgamesh se llevó una mano a la barbilla. Sinceramente, no entiendo el motivo de su obsesión. Tu pedigrí es notable, pero no has logrado nada destacable. Así que dime, princesa, ¿qué te hace tan especial? ¿Por qué Louise rechazaría mi invitación a servir a una niña como tú? Las reacciones de las otras tres personas en la sala fueron muy reveladoras. El cardenal Mazarino se quedó boquiabierto por un instante, pero se recuperó y mantuvo la boca cerrada. Rey o no, la descarada audacia de Gilgamesh pilló al anciano completamente desprevenido. Ni siquiera molestarse en palabras amables antes de criticar abiertamente al gobernante de otro país era una clara falta de respeto. Henrietta, en contra de su mejor entrenamiento, apartó instintivamente la mirada de la mirada crítica de Gilgamesh. Aunque no sabía mucho sobre él, sabía que su evaluación era correcta, para su vergüenza. Comparada con un rey capaz de invocar aeronaves a su antojo, ella no tenía nada de qué enorgullecerse. Ni siquiera era gobernante oficial aún, y su futuro era incierto. Louise se puso de pie de un salto, roja de vergüenza e indignación. Le pido amablemente a su majestad que se disculpe con la princesa. Mientras Henrietta y Mazarin abrían los ojos de par en par, alarmados, Gilgamesh parecía imperturbable ante la respuesta de Louise. De hecho, esbozó una leve sonrisa al insistirle a Henrietta. Quisiera que respondiera a mi pregunta. Con el debido respeto, majestad, dijo el cardenal Mazarino. Es una gran descortesía, te pedí que hablaras, chucho. Interrumpió Gilgamesh. Sus ojos rubí brillaron peligrosamente al posar su atención en el anciano. Me preocupan mi invocadora y su princesa. Aprende cuál es tu lugar.
Como regente, el cardenal Mazarino tenía, técnicamente, la autoridad para hablar en nombre de la princesa. Sin embargo, sabía que no debía hacerlo. Gilgamesh era un desconocido en muchos sentidos, y prefería no arriesgarse a incitar innecesariamente al rey. Mientras los hombres establecían su jerarquía, Henrietta le lanzó una mirada confusa a Louise. Louise solo pudo encogerse de hombros con impotencia. Cuando la atención de Gilgamesh volvió a centrarse en Henrietta, la princesa no supo qué decir. Entonces decidió hablar desde su corazón. La verdad es que no sé por qué Louise piensa que soy especial, dijo Henrietta. Es cierto, soy joven y no tengo ningún logro. Soy una maga de agua de clase triangular, pero eso no es nada fuera de lo común para alguien de la realeza de mi edad. Tú, rey Gilgamesh, tienes una presencia real que te distingue, y tu magia es inalcanzable incluso para los mejores magos de Alquegenia. A pesar de las palabras autocríticas de Henrietta, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Sin embargo, Louise es mi amiga más fiel y de mayor confianza. Si ha decidido depositar su confianza en mí, la acepto con toda amabilidad. Princesa, dijo Louise sin aliento. Gilgamesh guardó silencio un largo rato. Entonces, para sorpresa de todos, resopló. El resoplo se convirtió en una risita, que luego se transformó en una carcajada. El cardenal y la princesa miraron a Louise con desconcierto, pero ella solo pudo encogerse de hombros. Puede que fuera quien más tiempo pasaba con Gilgamesh, pero no entendía por qué todos asumían que sabía lo que pasaba por su cabeza. Lo conocía desde hacía apenas un día. Amistad, dijo Gilgamesh finalmente entre risas. Le ofrezco el poder de gobernar el mundo, y ella lo entrega a cambio de amistad. Debo decir que te subestimé, Louise. ¿Cómo es eso, su majestad? Preguntó Louise con cautela. Me sorprendes gratamente a cada paso, comentó Gilgamesh. Nos parecemos más de lo que parece. La expresión de Louise pasó de cautelosa a esperanzada. ¿Significa esto? Paciencia, dijo Gilgamesh, levantando una mano. Que me diviertas no significa que te respete, todavía. Tendrás que ganarte tu reconocimiento. Disculpe la pregunta, pero siento que me estoy perdiendo algo de contexto, intervino Henrietta. Louise miró a Gilgamesh, pidiéndole permiso en silencio. El rey puso los ojos en blanco. Haz lo que quieras. No soy tu guardián. Luisa miró entonces con recelo al cardenal Mazarino. Si bien no le guardaba rencor al hombre que apoyaba a Enriqueta, también sabía que tenía vínculos con la iglesia. Había oído rumores de que le habían ofrecido el cargo de papa, pero lo había rechazado para servir a la familia real de Tristán. La magia y las enseñanzas de Gilgamesh rozaban, si no totalmente, la herejía, y prefería no pasar el resto de su vida encerrada en la iglesia. Henrietta captó la expresión de Louise. Supongo que hablaremos después, dijo. Después de todo, tenemos mucho de qué hablar. No pretendas entretenerme, comentó Gilgamesh. Mi curiosidad ha sido satisfecha. Ya no me interesa esta reunión. Dicho esto, se levantó para marcharse. Pero debemos hablar de relaciones diplomáticas. Intervino el cardenal Mazarino. Gilgamesh le dirigió al anciano una mirada fulminante. No deseo ir a la guerra contra el país de mi invocador. Sin embargo, no me contendré si un mestizo provoca mi ira. Esta reunión ha terminado. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Al cerrarse la puerta tras él, Louise vio a Sir Cain corriendo tras Gilgamesh, mientras Sir Able permanecía de pie junto a la puerta, incómodo. Después de que la puerta se cerró de golpe, Louise le susurró a Henrietta. No te preocupes por él, princesa. No está enojado. Nunca pensé que estuviera tocado de la cabeza. No ese tipo de locura. Es broma, Louise, dijo Henrietta con una sonrisa. De verdad, me alegra volver a verte. Esperaba visitarte mientras estabas en la academia, pero me sorprendiste. Creo que sorprendí a todos, incluso a mí misma, admitió Louise. Pensé que iba a morir cuando invoqué a un rey. ¿Y cómo sucedió eso? Interrumpió el cardenal Mazarino. Lamento mucho interrumpirlas, damas, pero la seguridad de Alquegenia está en peligro. Si su país decide invadirnos por el secuestro de su rey, Tristán podría caer. Eso no sucederá, afirmó Louise. No puedes estar seguro. Puedo, y lo estoy haciendo, afirmó Louise. El rey Gilgamesh de Uruk no permitirá que sus ejércitos marchen contra Tristán. No es que no pueda destruir el país él solo si quisiera. Murmuró esto último en voz baja. Había sentido el poder de algunos de los objetos mágicos que guardaba en su bóveda.
Digamos que fue un instinto, pero sentía que la única razón por la que Gilgamesh no había cubierto a Tristán de sangre era porque estaba más divertido que enojado a pesar de la brusca invocación de Louise. Señorita Valiere, debo insistir, Cardenal Mazarino, interrumpió Henrietta. Aunque aprecio su preocupación, Louise ya lo ha dejado claro. Si cree que Uruk no es nuestro enemigo, confiaré en su palabra. A menos que quiera poner en duda a la única persona que ha mantenido una conversación completa con el rey en cuestión. El cardenal frunció el ceño, pero asintió. Como desee, Su Alteza, dijo. Aún así, tenga cuidado. Un hombre con esos ojos probablemente esté cegado por su propia ambición y codicia. Tenga cuidado para que no se lleve nada valioso. No creo que haya nada en Tristán que él quiera, dijo Louise, recordando la inmensidad del tesoro disponible de Gilgamesh. Aparte de mí, claro está. ¿Y qué hay de tu compromiso con Wardes? Preguntó Henrietta. Así no. Protestó Louise. Y, bueno, es una larga historia. Louise y Henrietta se sentaron al borde de la cama de Henrietta. Hacía años que Louise no visitaba la habitación de la princesa, pero no había cambiado mucho. La habitación estaba llena de muebles lujosos, armarios de madera importada, cortinas de seda y la ropa y los accesorios más finos que se podían comprar. Sin embargo, había muy pocas pertenencias personales de Henrietta expuestas. Estaban guardadas a buen recaudo, fuera de la vista de miradas indiscretas. Louise acababa de explicar la situación con Gilgamesh. Henrietta escuchó la explicación en silencio, sin interrumpirla y dejando que Louise terminara antes de decir nada. Invocaste una copia del fantasma de un rey famoso de otro mundo, y te aceptará como su amo si logras ganarte su respeto. ¿Lo entendí bien? Preguntó Henrietta. Su tono era neutral y su rostro indescifrable. Sí, susurró Louise. Sé que parece una locura, pero digo la verdad. Lo sé, Louise. Louise se sobresaltó sorprendida. ¿Lo sabes? Por supuesto, dijo Henrietta con una sonrisa amable. Confío en ti, Louise. Sé que no mentirías sobre algo tan importante. Princesa, dijo Louise conmovida. Además, eres un mentiroso terrible. Dudo que eso haya cambiado. Louise hizo un puchero. No debería molestarme así, Su Alteza. Henrietta se rió. De verdad, aprecio tu franqueza, dijo con sinceridad. Incluso de pequeñas, siempre fuiste amable conmigo. Pero siempre que quería hacer una tontería, como saltar por la ventana de mi habitación como las princesas de mis cuentos, siempre decías lo que pensabas y me regañabas como si fueras mi madre. Nunca te regañé. ¿Ves? Eso es mentira. Louise se cruzó de brazos con un bufido mientras Henrietta se reía a su costa. Lo siento, Louise, pero hace mucho que no tengo esta libertad. La expresión de Henrietta se tornó agria. Prepararme para el trono ha sido inquietante. Incluso ahora, sigo sintiéndome desprevenida. Serás una gran reina, te lo garantizo, prometió Louise. Te apoyaré en todo lo que pueda. Gracias, Louise. Eres mejor amiga de lo que merezco. ¡No! De hecho, me siento honrado por sus elogios, Su Alteza. Henrietta extendió la mano y agarró las de Louise. Por favor, Louise, llámame Henrietta, como cuando éramos jóvenes. Pero no pude ser tan descortés. Justo cuando estamos solas, suplicó Henrietta. Si bien Louise Leblanc de la Valliere puede ser la más fiel defensora de la princesa Henrietta de Tristán, Louise es la amiga más querida de Henrietta. Quiero que podamos volver a estar cerca. Por favor. Las fuerzas de la formalidad y la familiaridad se enfrentaron en la mente de Louise. Finalmente, se tomó una decisión. Muy bien. Si me lo pides, no puedo negarme, concedió Louise. Pero solo en privado. Claro, dijo Henrietta agradecida. Eso me basta y sobra. Silencio. Louise. Sí, Henrietta. Gracias. Por todo, de nada, Henrietta. Bueno, eso fue corto. Esperaron pacientemente durante 3 meses por un capítulo que tenía menos de 3000 palabras. Déjame darte un pequeño extra. Va por cuenta de la casa. El rey toma las riendas una más que el autor se sienta en su silla, escribiendo en su portátil. El escenario está listo, los personajes están preparados y es hora de comenzar la historia. Ahora, Gilgamesh está listo para ser invocado como el familiar de Louise y proceder a alterar la línea de tiempo, por supuesto. ¿Esperabas que siguiera la trama como un simple chucho? Pregunta el rey. El autor hace una pausa mientras escribe. Mirando fijamente la pantalla, puede ver el espíritu de Gilgamesh flotando en la página. Bueno, no, admite el autor.
Pero ya preparé un montón de interacción con los personajes en la academia, este lugar es seco y aburrido, interrumpe Gilgamesh. Me niego a perder el tiempo aquí. El autor reflexiona un momento. Bueno, dice pensativo, supongo que podría hacerte salir en algún momento, mientras se aborden suficientes puntos importantes de la trama, no importa lo que hagas. Ven, Louise. Sí, su majestad. El autor se incorpora en su silla. Espera un segundo. Interrumpe. Ahí no está la habitación de Louise. ¿Por qué iría a la habitación de esta chica? Pregunta Gilgamesh con sarcasmo. Tengo mejores cosas que hacer. Me voy a la capital real. No puedes irte así como así y. Espera, ¿cómo estás invocando a Vimana? Ahora mismo eres un sirviente sin amo. Las puertas de Babilonia costaron solo una cantidad irrisoria de mis considerables reservas, presume Gilgamesh. Deberías conocer a este mestizo, si hubieras investigado bien. Un bajo coste de maná no significa que puedas usarlo a tu antojo. Argumenta el autor. Suspira y se desploma en su silla. De acuerdo. Ve a divertirte a la capital real. Ve a ver los lugares de interés, interactúa con la nobleza, conoce a la princesa que ha robado la lealtad de la única persona que considero digna de permanecer en mi presencia. Por favor, no amenaces a la princesa de Tristán. Haré lo que me plazca. Por favor, no inicies una guerra con el país del que forma parte tu invocador, reformula el autor su petición. Será un gran inconveniente, a menos que quieras bañar el mundo en sangre, como algunos creen que te obsesiona hacer. No tengo por qué matar a los perros callejeros que pisan este jardín, dice Gilgamesh con convicción. Solo elimino a los que me ofenden. Como este. Señala al vizconde Wardes. Eres una amenaza para mis planes, murmura Wardes, con la mano en la empuñadura de su espada envainada. Y tú eres una serpiente bajo mi talón, comenta Gilgamesh mientras se abren portales dorados detrás de él. ¿Pueden llevarse bien ustedes dos? Pregunta Louise. ¿Sí? Asiente el autor con entusiasmo. Por favor, no se maten. Wardes retira la mano de la espada. Muy bien, no molestaré a mi prometido, dice con encanto. Dejaré que el mestizo viva, siempre y cuando no interfiera con lo que es mío, declara Gilgamesh. Espero que no estés declarando que mi prometido es tuyo, dice Wardes con una sonrisa tensa. Espero que no estés asumiendo que desconozco tu plan, responde Gilgamesh. ¿Qué pasa? Pregunta Louise. El autor suspira. Ignóralos, concéntrate en la trama, dice. Entonces, abre los ojos de par en par al comprender. Esto no está bien, Gilgamesh no puede echar raíces en la capital. La mitad de los primeros acontecimientos ocurren en la academia. Tienen que regresar. Bueno, tengo clases a las que asistir, comienza Louise. Me niego a irme hasta conocer a la princesa. Declara Gilgamesh. Realmente no creo que la princesa deba reunirse contigo ahora mismo, dice el autor con resignación. Acaba de regresar de Germania, según el canon. Pero conociéndote, te saldrás con la tuya de todas formas. Por supuesto. Es un honor conocerlo, rey Gilgamesh, saluda a la princesa Henrietta al rey y el autor se rinde. ¿En serio? ¿Por qué todo va como Gilgamesh quiere? Soy el autor. Se supone que tengo el control. No él. Silencio, chucho. Solo te tolero porque me divierte tu presencia. Si no, te borraría de este mundo. Realmente no creo que esto funcione así, comenta el autor. Entonces lo haré así. El autor se tapa la cara con las manos. Por favor. Que alguien haga algo para evitar que Gilgamesh desbarate esta trama aún más de lo que ya lo ha hecho. Princesa Henrietta. Preferiría no insultar a un miembro de la realeza extranjera tan poderoso como él, responde la princesa. Además, tengo plena confianza en mi querida amiga Louise. El autor prueba la siguiente voz de autoridad. Cardenal Mazarino, una ayudita. Lo haría, pero el rey claramente no tiene ningún deseo de hablar conmigo, responde el anciano clérigo. Louise. Intenta preguntar el autor. Estoy aprendiendo más del rey Gilgamesh que de mis maestros, dice Louise. No veo motivo para detenerlo. Además, da miedo. Wardes. Vamos. Odias a este tipo. No tengo motivos para morir prematuramente. Osmond. Colbert. Ni siquiera me diste una escena en esta historia. Deseo minimizar la violencia. Rendirse es la mejor opción. El autor se golpea la cabeza contra el teclado. Bueno, como al parecer todos son fáciles de persuadir, o de asustar, tendré que hacerlo yo mismo. El autor levanta la cabeza y escribe. Gilgamesh, por mi poder de autor, te ordeno que te integres en la trama de esta historia.
Me niego, Chucho. ¡Ay! Retrocede el autor. ¿Cómo puede ser esto? Soy el autor. Este es mi mundo. Todos ustedes son personajes que deberían doblegarse a mis caprichos y deseos. ¿Crees que soy una simple flor en tu jardín que puedes arrancar y trasplantar a voluntad? Replicó Gilgamesh. Mi acción independiente desafía incluso tus habilidades para alterar el mundo, y mi yo es lo suficientemente poderoso como para permanecer fiel a mí mismo, pase lo que pase. El autor mira fijamente a Gilgamesh. Entonces, básicamente, ¿tienes un ego tan grande que no puedo obligarte a hacer nada en contra de tu personaje? Es tosco, pero por una vez tienes razón. El autor suspira, apaga la computadora y se aleja. Solo unos capítulos más, murmura para sí mismo. Solo necesito encontrar la manera de terminar esta historia antes de que Gilgamesh me vuelva loco. Solo unos capítulos más. Solo unos cuantos más. Continúa con este mantra mientras se aleja lentamente. El omake me llevó una fracción del tiempo que me llevó a escribir el capítulo completo. Así de lento me hace Gilgamesh. Escribí esta historia sabiendo que sería difícil, pero, es realmente agotador. Público. ¿Por qué no usaste a Kido a Caster Hill? ¿Por qué te torturas con Archer? Soy masoquista. No, no lo soy. Pero pensé que sería barato invocar una versión fácil de Hill. Además, ¿quién dice que esta versión es Archer? Podría ser el nunca antes visto Rider, o incluso Berserker. Bueno, no me creas. Da igual. Gilgamesh ha roto el molde de la historia y seguirá a lo suyo hasta que Louise consiga establecer una relación de amo/sirviente con él. Entonces la historia terminará. En cuanto a cuándo ocurrirá ese desarrollo, no lo sé. Pero esta historia no durará ni 10 capítulos. Deja reseñas. Gil, me dan ganas de atravesar la pantalla y estrangularlo. Necesito un buen empujón para terminar el año. Recuerda, las reseñas son el alma de un escritor.